El vídeo que viene a continuación es una entrevista, vamos a llamarla así, entre Micaela Salvador y yo. Micaela Salvador es una psicóloga, psicoterapeuta, que también se ha formado en terapia gestal y que ella no ha hecho el retiro. Ella trabaja con infancia, con familia, con adultos y está muy interesada en saber qué es lo que hacemos y para qué le puede servir a ella. Principalmente el trabajo que hacemos, primero que no es una formación propiamente dicha, el trabajo sirve principalmente para personas que quieran profundizar en su proceso personal. Esto es lo primero. Además de eso, para los profesionales va a servir, yo creo que mucho para su oficio, para su hacer. Principalmente para personas que sean psicólogos, psiquiatras, terapeutas, que quieran profundizar precisamente en muchos de los elementos que ahora vamos a ir explicando, y yo creo que va a aportar mucho también para el hacer en clínica. Por otro lado, también para profesionales del campo de la docencia que estén acompañando pues desde chavales a adultos, también para educadores sociales y también para personas que estén dentro del ámbito sanitario. Y ese trabajo experiencial está fundamentado, tiene un rigor y está basado en unos contenidos teóricos y en una estructura teórica que explico bastante en el dossier que enviamos a la gente que está interesada y que también tratamos de explicar un poco en este vídeo. Aquí os dejo con esta breve entrevista entre Micaela y yo, donde hablamos de algunos conceptos que creo que pueden ayudar para comprender mejor este trabajo que Cherif Chalakani ha ido desarrollando durante 40 años y que yo tengo la suerte de ir acompañando desde hace pues, más de 15 años o 16 años. Es un trabajo de oficio, así lo entendemos, donde además del estudio y además de toda la rigurosidad que hace falta tener también para ir comprendiendo muchos de los campos y de las ramas que trabajamos durante el residencial, hay mucho trabajo experiencial, hay mucha experiencia en el acompañar a, iba a decir, decenas de miles de participantes. Él tiene todo un bagaje en España, en México, en Alemania, en Francia, con mucho trabajo grupal y toda su experiencia se ha ido expandiendo durante todos estos años porque no deja de aprender, no deja de estar con esa apertura y esa curiosidad del niño que nunca ha perdido, y me parece que eso es lo que define especialmente su talento y su trabajo. Tengo la suerte de estar acompañándole y con eso recuperamos esa esencia del oficio, del oficio que creemos que el oficio del terapeuta es un oficio y que desde ahí hace falta acompañar y trabajar durante muchos años para ir adquiriendo un hacer, una maestría. Hay algo que se transmite mucho más allá de las palabras, que se aprende con el tiempo. Desde un alfarero, desde un joyero, desde un músico, pero también un terapeuta. Y me parece que necesitamos recuperar eso del aprender con el tiempo, aprender progresivamente. Junto con Sara Remiro, que es una psicóloga, una psicoterapeuta estupenda, con una sensibilidad, con mucha experiencia ya en el ámbito clínico, especialmente con el TCA, con los trastornos de la conducta alimentaria, pero que ha ido desarrollando también una mirada integrativa respecto a ese enfoque. Lleva trabajando muchos años con Carmen Cordero, que es una bióloga chilena, una psicoterapeuta también, heredera de todo el trabajo de Humberto Maturana, de Francisco Varela, y que ella ha ido desarrollando desde su laboratorio, ha ido generando, ha ido creando un método, que es el método MIC, el método de integración cognitivo-corporal, que permite precisamente trabajar con la atención, trabajar con los movimientos corporales, con las estructuras musculares y con las emociones, para ir recuperando una unicidad y una plasticidad tanto emocional como muscular como atencional que realmente nos ayuda muchísimo en nuestro proceso. Cherif dirige el trabajo con toda su experiencia de 40 años, yo acompaño y también llevo una parte importante del trabajo con todo el bagaje ya de 15, 16 años juntos. Además de eso, Sara también aporta muchísimo en el trabajo, tanto de las mañanas como luego toda su experiencia clínica y además todo el trabajo que llevará por las tardes de reflexión en torno al alimentario, en torno al cuerpo, en torno a la imagen. Y acompañarán dos mujeres más que son
psicólogas, que son psicoterapeutas y que cada una tiene una especialidad diferente. Belén está trabajando mucho con el mindfulness y Marina muy especializada desde hace tiempo con todo el ámbito perinatal. Por tanto, un equipo multidisciplinar y desde ahí vamos a acompañar el retiro, esperando que sea de vuestro interés y ahora os dejo con la entrevista para conocer mejor qué es lo que vamos a hacer y algunos de los elementos que vamos a trabajar ahí. He estado leyendo como no sé, diría el abstract del taller. Es un taller vivencial en el que principalmente es como trabajo personal, ¿no? O sea, es trabajo de autoconocimiento. De todas maneras, veo que son como muchos días, son 7 días, ¿no? Sí que cada uno va a hacer su propio viaje, cada uno tiene también su propio propósito, ¿no? En estos encuentros, pero me gustaría saber qué se hace, ¿no? En este residencial, qué objetivos o qué temas se van a tratar que según vosotros creáis que son importantes tocar. Los temas que vamos a tratar principalmente, el eje principal es la cuestión del cambio. Creo que generalmente sin darnos cuenta, quizá por la cultura o quizá por donde estamos viviendo, lo que hemos aprendido, como si tuviéramos que llegar a un estadio y ahí permanecer, ¿no? Como si tuviéramos que llegar a un momento donde ser felices, ¿no? O donde estar bien o solucionar nuestros problemas, ¿no? Y como si fuera una carrera para llegar ahí. Y creo que eso es un caldo de cultivo para la culpa, para la ansiedad, para la insatisfacción, porque la vida es cambio, porque todo el tiempo estamos en un proceso de transformación, de cambio, que si lo negamos, la verdad es que nos genera más sufrimiento. Entonces la propuesta es precisamente un enfoque, como tú decías, muy vivencial, pero también con una estructura que permite, desde mi punto de vista, ir comprendiendo cuáles son las fases de cambio e ir entregarnos al cambio de la vida, ¿no? Eh, que es algo muy distinto a lo que habitualmente se conocemos o se nos propone a nivel pues, social o cultural, ¿no? También ponéis algunos ejemplos que ayudan también a ilustrar, ¿no? Cambios así como muy paradigmáticos, pues una separación o incluso una enfermedad. O yo que trabajo también con niños y con familias, bueno, y con adultos también, a veces aparecen, pues, no sé, pues un nuevo diagnóstico, ¿no? Que hace que cambie toda la estructura familiar, ¿no? Del niño o de la niña. Y yo me pregunto, como en esta formación que impartiréis o en este taller, ¿cómo me va a ayudar a mí? O sea, como qué herramientas o qué recursos voy a poder obtener yo a nivel personal, como para mi práctica profesional. La cosa es que se trabaja desde el cuerpo, ¿no? Entonces yo, honestamente, he hecho muy poco trabajo corporal y yo en terapia la verdad que utilizo más herramientas más cognitivas, sí, más mentales, ¿no? Más de diálogo, más de discurso, ¿no? Entonces, los procesos de cambio están ahí siempre, constantes, ¿no? Y la gente viene a consulta para ellos. Entonces, ¿cómo traduzco yo este trabajo corporal? Ya sea para mí, en mi práctica profesional, esta es una pregunta, y la otra es cómo lo puedo trasladar yo a herramientas para la persona. Bueno, Serían como estas son dos. varias, entiendo que Sí, son varias preguntas, ¿no? sí. Vale, en primer lugar, yo no diferenciaría el habla del cuerpo. Es decir, em, hacemos una escisión. Creemos que cuando estamos hablando no estamos en el cuerpo. La corporalidad, la presencia, la unicidad de, de lo que somos, eso está todo el tiempo en la medida en la que estamos hablando, estamos en relación, aunque estemos en silencio, aunque estemos quietos. Ahí el cuerpo está presente. La dificultad que tenemos es en percibirnos. Tenemos una dificultad en percibirnos. En el colegio nos enseñan los 5 sentidos, ¿no? Principales, ¿no? Nos hablan del gusto, del olfato, del oído, del tacto, tal, pero no hablan de la propiocepción. La propiocepción es el sentido de saberme presente, de sentir dónde estoy, de poder caminar sin tener que mirar los pies, ¿no? Es decir, esa capacidad de propioceptiva, de poder reconocerme, esto está pasando todo el tiempo. A veces hacemos esa escisión de que cuando estoy hablando no estoy en el cuerpo, pero todo el tiempo están pasándome cosas, ¿no? La neurocepción es la capacidad de poder estar constantemente recibiendo lo que está pasando alrededor y desde ahí valorar en qué medida es una amenaza y
en qué medida no lo es. Cuando yo voy profundizando, me doy tiempo para encontrarme realmente con el cuerpo y habitarme desde ahí, puedo reconocer con mucha más facilidad toda esa información neuroceptiva y propioceptiva también en la relación cuando estoy con el otro, aunque solamente esté hablando. Y digo solamente entre comillas, porque muchas veces puede ser que haya frente al otro a veces una reacción defensiva porque lo aprendí en algún momento determinado y lo he normalizado y ni siquiera soy consciente de hasta qué punto me puedo poner tenso, hasta qué punto contengo la respiración, hasta qué punto estoy cargando la musculatura del cuello, de la espalda, porque estoy en una relación donde me están pasando cosas, pero no registro el territorio corporal, lo propioceptivo. Entonces, aunque sea estar simplemente sentado, otra vez simplemente entre comillas, con otra persona y esté en un diálogo, todo el tiempo el cuerpo está presente, estoy desde el cuerpo. Y todas las excisiones que haya, en la medida en la que no me entere de lo que estoy viviendo a nivel corporal, todo eso va a afectar también en la relación con el otro, porque no voy a poder calibrar, no voy a poder ajustarme de una manera más fina que si estuviera realmente en contacto con lo que pasa y nos pasa a los dos en la relación, tanto si estás con un paciente adulto como con niños o familias. Entonces, el primer nivel es un nivel de sensibilización, donde vamos a ir reconociendo una dimensión corporal que por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de comprender la cultura, por nuestra forma de mirarnos, tenemos la idea de que el cuerpo es un objeto. Hablamos de mi cuerpo, lo que le pasa al cuerpo, en lugar de yo soy cuerpo. Y estoy de acuerdo contigo con que incluso algunas formaciones, como a veces en Gestal y en otras, se habla mucho del cuerpo, pero en realidad no se trabaja el cuerpo. No hay un trabajo como estamos hablando ahora de sensibilización, de propiocepción, de atención, de coordinación, que es uno de los ejes fundamentales de lo que nosotros hacemos en el residencial en agosto. Y lo otro que decías es que son muchos días, decías antes, son muchos Sí. días y, y precisamente como estamos con toda esta dinámica de tantos estímulos y estamos con toda esta dinámica de querer resolver las cosas muy rápido, si fuera más cortito, tenemos más dificultades en entrar profundamente en la experiencia y el contacto. Incluso cuando hemos contactado con algo, que pasa muchas veces pues en meditación o a veces uno caminando por la playa, puede sentir momentos de encuentro, pero enseguida aparece un estímulo, una llamada, un mensaje o nos tenemos que ir a tal sitio y aquello con lo que hemos contactado pues se disuelve y a lo mejor queda pues un hilito, ¿no? de aquello que vivimos. La propuesta la hacemos en varios días porque ayuda precisamente a que eso que nos vamos a ir dando cuenta en la medida en la que ralentizamos el ritmo, con todas las dinámicas que proponemos corporales y también conversacionales, porque también estamos con el grupo elaborando juntos, juntas, cómo es eso que he vivido, a ver qué palabras le puedo poner, a ver cómo esto me influye en la relación con el otro. En fin, tocamos varios niveles y la cosa es cómo eso que yo he tocado me doy tiempo y tengo el espacio para poder ir integrándolo, digiriéndolo, para escribir, para estar en silencio, para no irme enseguida con otros estímulos que lo normal es que me saquen de esa experiencia en la que yo he podido tocar algo valioso, ¿no? ¿Tú me podrías dar como algún ejemplo, tú que ya llevas mucho tiempo como trabajando desde este lugar o con esta, como con esta sensibilidad, ¿no? En la atención con el cuerpo y también en poder observar al otro, ¿no? Supongo, y también poder observar cómo está el cuerpo del otro, ¿no? Mm. Como, no sé, si te viene a la cabeza ahora algún ejemplo sencillo, mundano, en el que te encuentres en terapia y que veas Sí, que esta formación te, te ayuda a ti y cómo lo podrías trasladar al paciente, ¿no? ¿Qué le claro. dirías o qué le dirías que hiciera? O, ¿no? Me acuerdo de uno que eh, era en grupo y se estaba dando, bueno, pues, una situación con una chica que estaba pues viviendo un momento de mucha ansiedad. Había contactado pues con una situación de abusos, ¿no? Y estaba realmente muy, muy, muy alterada. Y al lado había una compañera que
una compañera de ella que estaba también en la formación y que ella era psicóloga y era terapeuta, ¿no? Y entonces la estaba intentando acompañar, hablándole, y le estaba diciendo tranquila, pero ella estaba tan exaltada que desde luego no tenía posibilidades de que eso, desde la voz, le pudiera llegar de ninguna manera, ¿no? Entonces, el abordaje que pudimos hacer no es como algo que aparezca en un manual, no es que de repente haya, cuando pasa esto, hacer esto otro, ¿no? No, a medida en la que vas haciendo un trabajo personal y vas profundizando en eso, por supuesto con todo el rigor, por supuesto con todo el estudio, pero cuando ya lo llevas más incorporado con la práctica y con la experiencia, el movimiento aparece de una manera mucho más orgánica y el acoplamiento también. Entonces, cuando yo me acerqué a ella, fíjate, esto es lo que propuse fue, ella estaba de pie, muy exaltada, con la mirada perdida, en fin, una situación pues muy intensa. Fue poner mi pie encima de su pie, flexionando un poquito las rodillas y le ayudé a que llevara su mano también al vientre y aumentar el volumen respiratorio. Entonces, fue muy rápido cómo cambió de un estado a otro. Es decir, nosotros no enseñamos que cuando alguien esté con ansiedad tienes que ir y poner el pie encima de su pie y hacer esto. Esto no funciona así, ¿no? Cada persona será diferente porque cada cuerpo es distinto y está en ese momento apareciendo una somatización distinta. Pero si hay una conciencia corporal y tienes la finura de poder ver lo que está sucediendo, cómo poder intervenir es mucho más rico. Entonces, desde el marco, digamos, cognitivo, en ese momento no era suficiente, eso va a aportar mucho, pero hay veces que necesitamos ampliar la capacidad de poder intervenir y ahí eso le estuvo dando como una capacidad de enraizamiento, le estaba dando posibilidades de recuperar la sensación en los pies y en las piernas, sentir su peso. Desde ahí aparece de nuevo la sensación corporal y empezó a reconocer el límite, porque cuando está tan desbordado a nivel emocional, realmente entras en una situación muy regresiva y lo que estaba viviendo era pánico. Entonces, desde ahí el límite, el encuentro, desde ahí pudo empezar a fijar la mirada otra vez conmigo, con la compañera, y pudimos empezar a elaborar algo desde ahí, que si no es muy difícil, ¿no? Entonces, muchas veces no es tanto lo que dice el paciente o lo que propone, sino que a veces cuando uno está más sensible, cuando tiene más capacidad de reconocer lo que está ocurriendo, también ayuda a cómo orientar el trabajo, la intervención con el otro y, y es muy fácil, a veces en Gestalt se habla mucho de esto, pero se pone poco en práctica. El marco se ensancha a la hora de poder intervenir, ¿no? Claro, a mí me viene, supongo que, como dices, es cuestión también de práctica como todo, ¿no? Pero cómo fiarme también de las sensaciones que yo tengo a nivel perceptivas como guía para poder, no sé, sintonizarme con el otro, ¿sabes? Porque hay veces que es como muy importante, y ahora estoy haciendo una formación súper académica, ¿no? El máster sanitario, ¿no? Incluso hablan de sintonizar con el paciente, ¿no? Desde ahí también lo hacen, ¿no? Pero eh, eh, a veces yo tengo la duda en intentar estar por él, intentar estar escuchando lo que me dice, viendo yo un poco a ver qué me pasa, pero a veces yo tengo como un poco la duda de si esto que me pasa es algo que está ocurriendo en la relación, que le está pasando a esa persona y yo estoy sintonizando con él, es algo que me está pasando a mí. O sea, cómo, no sé, cómo decirte. Está claro. Está Sí, claro. Sí, porque yo creo que la confianza la establecemos en relación a un marco fijo. Es decir, no me puedo equivocar, tiene que ser de esta manera, tengo que acertar. En fin, sí, tenemos una idea de que la confianza aparece en relación a no equivocarme. La confianza, desde mi punto de vista, la seguridad, no tiene que ver tanto con un marco determinado, externo, sino más bien con la capacidad plástica, la plasticidad, la capacidad de acoplarme cada vez con más amplitud a la realidad que estoy viviendo. Es decir, muchas veces lo que hacemos es, sin darnos cuenta por lo que hemos vivido a nivel biográfico, cultural, etcétera, hemos ido cancelando, ignorando, negando muchos de los procesos internos que vivimos
en nivel emocional o incluso corporal. Entonces, nuestra percepción de nosotros está muy sesgada, está muy fragmentada. Y esa percepción de fragmentación realmente nos aporta una sensación de inseguridad. Cuando vamos recuperando una unicidad, una capacidad de ir reconociendo, pues sí, algo tan sencillo como, por ejemplo, en mi casa era muy difícil estar triste, por ejemplo, ¿no? O incluso estar alegre, Eh, por las circunstancias. Entonces, yo eso lo he estado viviendo como una parte de mí rechazada sin darme cuenta. Luego de adulto, pues me puedo decir porque yo soy serio o que yo soy introvertido, pero en realidad es una manera de identificarme con una exclusión, una manera que he estado rechazando y lo hice por supervivencia y lo hice porque necesitaba hacerlo, no hay duda. Pero a día de hoy, si lo puedo ir integrando, si lo puedo ir recuperando, eso me da mucha más plasticidad para poder estar en el día a día. Es decir, lo que es alegre, caramba, me voy a alegrar. Y cuando haya un duelo, cuando haya una separación, cuando haya algo en que dejar atrás, esa tristeza que aparece, lo voy a poder vivir plenamente. Y eso, reconocerme con esa capacidad de poder afrontar lo que estoy viviendo de una manera más plena, es ahí donde está la seguridad. No en que no ocurra nada, no en que no haya un problema, no en que no haya un fallo, entre comillas, o no en que de repente me pueda equivocar en algo. Entonces, cuando va apareciendo ese trabajo, que es lo que planteamos durante todo el residencial, ¿no? De ir incluyendo, de ir integrando esos aspectos de mí que muchas veces han estado excluidos, cuando lo voy recuperando, hay una seguridad que aparece mucho más intrínseca, mucho más orgánica, que no tanto tengo que adherirme a un marco para entonces saber a qué tengo que atenerme, sino que los movimientos que van apareciendo se integran como una manera pues natural del vivir, ¿no? Es decir, si tuviéramos ese miedo desde niños, no hubiéramos aprendido nunca a caminar, ¿no? Como dicen los psicomotricistas que saben perfectamente cómo es esto de el error y la importancia del error, ¿no? En el constructivismo, por supuesto que el fallo, el error, la equivocación forma una parte absolutamente necesaria del aprendizaje, Sí, ¿no? total. Entonces, pero que no es que tengamos que llegar a un estadio determinado, sino comprender que a lo que podemos llegar es saber que estamos todo el tiempo en movimiento. Y esa seguridad es la que permite luego que cuando vamos a intervenir no tengamos que estar con esa ansiedad de a ver si me voy a equivocar, a ver si va a pasar, porque en el momento en el que yo me reconozco también con esa capacidad, puedo reconocerla en el paciente también. Y entonces dejo de tratarle ponerle entre algodones, dejo de ponerle en un marco donde creo que le va a pasar algo muy grave si de repente hay alguna cosa de que se desajusta en la relación terapéutica. Qué interesante esto. Interesante esto que cuentas. Me da bastante tranquilidad. Sí. Bueno, has hablado hablas como de que se van a trabajar las emociones, ¿no? De una forma, la tristeza, no, pero se va a tener en cuenta las emociones, ¿no? Cómo se Sí, transitan, ¿no? Supongo. sí. Y las dinámicas son movimiento, no sé qué formato tienen, Mira, por la mañana como para, empezamos antes como un de poco desayunar. ilustrar, un poco, Claro, claro, sí, para tener el plan, ¿no? Es sí. que hace falta saber de qué va la cosa. O Entonces, sea, por la a grandes mañana, rasgos, pero bueno, sí, sí, dime, no, dime. claro, no. Y es, no es que sea siempre así, porque nos adaptamos al grupo, miramos lo que está sucediendo y a lo mejor le damos más tiempo a una cosa u otra, lo ponemos antes o después, pero por las mañanas empezamos con un trabajo corporal que lo lleva Sara Remiro, que es psicóloga y psicoterapeuta, y que ella además ha trabajado mucho tiempo y lleva mucho tiempo trabajando con Carmen Cordero, que es una bióloga psicoterapeuta chilena que ha desarrollado, heredera de todo el trabajo de Humberto Maturana y Francisco Varela, y ha heredado ella y ha desarrollado todo un trabajo en relación con la atención, las cadenas musculares, los músculos esqueléticos y la atención, ¿no? Entonces, ese trabajo y la coordinación. Entonces, todo ese trabajo lo hacemos por la mañana. Es un trabajo que es un ejercicio que lleva respiración, atención, movimiento preciso que permite ir reconociendo esa manera que te decía antes de integrar. Empezamos ya por la mañana con el movimiento. Y es un movimiento que está muy contrastado, que el trabajo que se hace
está orientado para ir integrando el mapa emocional, cognitivo y corporal, ¿no? Entonces, empezamos ya por la mañana con eso, luego vamos a desayunar, luego continuamos con el trabajo de a lo mejor integración de lo que ha pasado por la mañana, presentamos a lo mejor algún modelo, uno de ellos puede ser el tema de las emociones, vamos a ir hablando de ellas, vamos a profundizar porque a veces las hemos simplificado en exceso, Mm, entonces vamos a ir sí, profundizando para entender esto que he dicho antes sobre la tristeza y el duelo. O a mm, veces cuando hablamos de la rabia pensamos que es enojo, que es enfado, sí, y nos olvidamos de la dimensión de orientación, de determinación o de mm, límites que tienen que ver con la rabia también. mm, A veces con el miedo, que se nos olvida que el control, que la ansiedad, que la anticipación, que la paranoia son aspectos del miedo y que nos trae una información que necesitamos atender. En fin, vamos a poner eso mm, sobre la mesa y vamos a trabajar también el tema del dolor, por ejemplo, ¿no? mm, Muchas veces frente al dolor tenemos una aversión enorme y la realidad es que en la medida en la que rechazamos el dolor, también estamos rechazando el amor. Si rechazamos el dolor, vamos a intentar controlar constantemente la situación y nos va a ser muy difícil entregarnos con plenitud a las relaciones que tenemos, a nuestros hijos, nuestras parejas, a nosotros mismos. Entonces vamos a trabajar con el dolor. Y después de ese marco teórico, vamos a trabajar desde lo corporal, muchas veces la mayor parte del tiempo, con diferentes dinámicas que permiten profundizar en eso que planteamos a nivel teórico. Y vamos a tener tiempo también para algunos momentos ya ponernos o en pequeños grupos o en parejas para poder ir compartiendo qué es eso que hemos ido viviendo. Nos iremos a comer, tendremos tiempo, porque a veces necesitamos no solamente digerir los alimentos, sino también digerir la experiencia que hemos mm. estado teniendo Sí, por la total. mañana, tener un ratito, a lo mejor depende de la situación climática como esté, pero a veces hay una balsa con agua y a lo mejor hay posibilidades de un bañito, porque necesitamos comprender también que hace falta un marco amable, ¿no? Un marco amable para ir integrando muchas cosas que Mm, vamos viendo, tiempo de escritura, tiempo de caminata, tiempo de silencio, tiempo de compartir con un otro. Y luego, por la tarde, o seguimos con la integración de la mañana o proponemos algún otro trabajo, pero lo que vamos a hacer es intentar, sobre todo, no saturarnos. mm, Entonces, todo el trabajo está orientado a que, por un lado, proponemos también desde el trabajo corporal, marco teórico, experiencia vivencial, incluso luego vamos a trabajar con el grupo, como digo, en la conversación, integrando, aprendiendo a poner palabras. Muy importante también aprender a nombrar eso que he vivido, muy importante, sí. porque muchas veces se queda como una experiencia y si no le pongo palabra, no se completa. Vamos a tener momentos a veces de silencio, momentos de caminata en la naturaleza y después de cenar va a haber también un grupo seguramente de trabajo donde vamos a hablar sobre el tema de lo alimentario, sobre el tema de la imagen, sobre el tema de cómo el cuerpo se convierte en objeto, en medio para conseguir determinadas cosas, ¿no? Y ahí aparecen desde trastornos de la conducta alimentaria, pero a veces simplemente como abusos o maneras que tenemos de relacionarnos con nosotros, con la comida, con el deporte, con la imagen, con la ropa, que además damos por sentado que eso es lo natural o es el objetivo y resulta que vemos que ahí pues está habiendo también muchas veces que nos atropellamos y que de repente nos olvidamos o nos juzgamos y vamos a trabajar también ese aspecto. Qué completo. Bueno, ahora, ahora entiendo un poco más lo de los 7 días. Sí, Pues sí, porque claro, todo claro. esto, además, Mm, todo esto vamos a mm, orientarlo a través también de la metáfora del nacimiento. Es decir, y digo la metáfora del mm. nacimiento porque si nos Te ponemos, quería preguntar, ¿por qué utilizáis esta metáfora, no? claro, pues mira, yo creo que hay dos momentos que en la vida que, que son los momentos mm, más extraños que podemos vivir, que es el nacimiento y la muerte. Si estuviéramos dentro del vientre materno y pudiéramos pensar, sería imposible que nos pudiéramos imaginar qué pasa en el momento de atravesar el canal de parto.
O total. sea, ¿qué nos vamos a esperar? ¿Qué nos vamos a encontrar? Sería, o sea, imposible que uno se imagine a Rapel dentro del vientre materno. Tú estás dentro del vientre materno y no te imaginas a Trump. Es imposible que te imagines a Trump. Pero no te puedes imaginar tampoco cómo es respirar. No te puedes Mm, imaginar cómo es moverte en un espacio aéreo. Cambia la dimensión del límite. Ese tránsito es imposible de imaginar. La muerte es un tabú y creo que el nacimiento también es un tabú. Y en el propio nacimiento se encuentran etapas muy orgánicas que luego se repiten constantemente a lo largo de nuestra vida. El momento de concepción, el momento de gestación, el momento de alumbramiento y el de recogida son etapas que si las miramos desde un punto de vista simbólico vamos a encontrar que eso sí, aparece cada vez que hay un cambio, una transición, un proyecto nuevo, cada vez que nos encontramos con una nueva relación, cada vez que empezamos a decir, bueno, me voy a cambiar de casa o cada vez que de repente digo, bueno, pues voy a ver si encuentro trabajo y me cambio de trabajo, ¿no? mm, Entonces esas etapas, cuando se violentan, porque hasta hace no mucho, los partos realmente se miraban de una manera muy mecanicista y con muy poco cuidado sobre la madre y sobre el bebé. La violencia obstétrica es parte del patriarcado y parte de lo que las mujeres siguen viviendo hoy en día en el modelo de la manera de intervenir en el momento no solamente de la gestación, sino especialmente del alumbramiento. Toda esa violencia creemos que influye, que deja una impronta también que luego puede repercutir en cómo vamos a ir afrontando esos momentos de cambio y de tránsito en nuestra vida cotidiana. Creo que no es casualidad que en una sociedad donde ha habido tanto atropello en todo ese proceso sagrado, vital, que es tanto el mm, de la concepción, gestación, alumbramiento y recogida, cuando eso se ha atropellado tanto, eso repercute en la cultura y eso nos lleva luego a ponernos de perfil frente a los cambios. Dificulta mucho reconocer cómo son esos tránsitos. Entonces no es que sea una cosa mística y extraña de ir hacia atrás y sanar aspectos vividos, no creemos mm, en eso, sino que lo que abordamos es desde el cuerpo unas memorias perinatales que están ahí y que eso está más que demostrado que hay una información en el cuerpo y emocional de esos procesos. Lo que hacemos es honrar esas etapas, recuperarlas, hacer un ritual que nos permite vivirlas como una manera de poner conciencia en cómo han sido cada una de ellas, darnos tiempo para elaborar cada una de ellas y eso luego lo podemos llevar a nuestro día a día. Cómo se concibe algo, cómo se gesta, cómo se da a luz y cuando se da a luz a algo realmente es una pérdida de identidad porque de repente estoy poniéndome frente a mm, algo nuevo y total. cómo me acompaño en eso nuevo. Entonces, por ejemplo, me planteo cambiar de casa, cómo esa idea empieza a venir, cómo se empieza a gestar todo ese movimiento de búsqueda de piso, del tema de las hipotecas, en fin, todo ese follón que hay ahí, cómo desde ese momento, cuando se consolida, cuando realmente se alumbra, cuando uno llega a ese nuevo hogar, no basta con decir ya tengo el piso, ya estoy en el piso, ya lo tengo amueblado, ya otra cosa. Ha cambiado por completo la atmósfera, ha cambiado la luz, ha cambiado el lugar, estás en otro sitio completamente distinto. ¿Cómo te acompañas en eso? Entonces, todas esas etapas son sagradas, son fundamentales, las estamos viviendo todo el tiempo. Cuando digo sagrado, que no se me entienda como algo muy místico, estoy diciendo No, que no, hay no, lo algo entiendo, sí. fundamental, ¿no? Mm, Algo fundamental. Entonces, en mm, eso tan sencillo está, ¿no? Y unos amigos hace poco se estaban mm. cambiando de casa y él decía, pero ¿por qué hay que mirar tanto? Pues estoy listo. Y yo le decía, bueno, pero Para ti, ¿no? para ti o no, a lo mejor también te Mm, estás saltando esa etapa. mm, Te estás saltando la etapa de tránsito porque a lo mejor hay ansiedad, a lo mejor mm, está el miedo frente a lo nuevo y toda esa etapa de gestación se salta. Y muchas veces no nos damos el tiempo de atender los tránsitos, de atender la incertidumbre, de atender lo nuevo, de atender el no saber. Somos muy contrafóbicos respecto a eso mm, mm, y todo este trabajo que hacemos lo que hace es ayudarnos a sostener muchas veces la incertidumbre, sostener los tiempos, sostener los vacíos, que muchas veces pasa, y ahí retomo lo que tú decías, frente al paciente, los que somos terapeutas frente al paciente, a veces
muchas veces al propio terapeuta le cuesta sostener el vacío. Cuando muchísimo, le sí. comentamos algo al paciente y el paciente nos responde inmediatamente, el terapeuta, si no trabaja bien la incertidumbre, el vacío, el no saber, puede buscar apresurar una respuesta del paciente sin darse cuenta. Entonces, todo esto que trabajamos ayuda mucho, tanto para el proceso individual, para el propio proceso personal, como luego para los que estén acompañando, ya sean docentes, ya sean en el ámbito sanitario, ya sea en el ámbito de la psicoterapia, que puedan entrar en un cuidado de sostener esos vacíos, sostener la incertidumbre, sostener los tiempos. Totalmente, me ha gustado mucho las fases estas como muy arquetípicas, ¿no? Que se pueden ver en cualquier situación. No, no las sí que os he oído hablar a veces sobre la metáfora del nacimiento, pero no lo había, no sé si yo por lo menos no lo había escuchado, ¿no? Con estas como cuatro hitos, cuatro fases, ¿no? Como imagino que a través de dinámicas poder reproducir cómo yo tengo interiorizadas esas etapas y también cómo puedo transformarlas también en algo que sea como reparador también, ¿no? Me imagino. Que es común a todos, es universal, ¿no? Independientemente del tipo de parto que hayas tenido, el tipo de... Da igual, eso está. Entonces, lo importante es cómo eso lo llevamos de manera simbólica, cómo lo podemos aterrizar en algo muy concreto que es nuestro día a día. Te decía que a lo mejor hay muchas dificultades en sostener la gestación porque queremos llegar ya a un determinado Mm. estadio, pero es verdad que cuando llegamos a ese nuevo lugar, digamos, tampoco nos sabemos acompañar ahí, ¿no? Y hay mucha dificultad. Yo te pongo un ejemplo muy tonto. Cuando eh, hay veces que a mí me extrañaba mucho que las personas cuando hacían un viaje a otro país fueran a comer al McDonald's, ¿no? Yo decía, ¿por qué se van a comer al Sí, McDonald's que lo tienen al lado de su casa? Si estás en Alemania o estás en Francia o estás en Italia o estás en Polonia, da igual, o en México o en Uruguay, sí. pero O ¿qué los haces? irlandeses, ¿no? Que se vienen aquí a un Irish a beber cerveza, ¿no? Claro, ¿no? Te vas a un pub, pero ¿por qué te vas al Irish pub o por qué te vas al McDonald's o por qué te vas a... Y yo creo que es que tenemos mucha dificultad en sostener lo nuevo, es decir, en desprendernos de esas referencias que nos dan identidad. Entonces buscamos muchas veces cosas que nos Sí. anclen a esa identidad que nosotros decimos, este soy yo, ¿no? Parte de lo que trabajamos con esa etapa de ese momento de alumbrar es cómo me entrego a lo nuevo y sostengo también lo nuevo. Sí. Y esa dificultad en tener más plasticidad y más elasticidad muchas veces nos cierra muchas posibilidades, ¿no? Y nos aísla y no nos pone en contacto. Es como que evitamos superficies de contacto en relación con el entorno y cuando ampliamos la superficie de contacto, de repente ahí aparece una mayor intimidad, mayor creatividad, mayor plasticidad. Es eso que dicen de que de repente uno se hace más pequeño en el mundo más grande, ¿no? Y esa capacidad de aumentar la superficie de contacto en esa etapa que es lo nuevo, yo creo que es lo que nos da la sensación también unitaria colectiva, lo que nos ayuda a poder sentirnos más en contacto con el mundo, con el otro. Creo que también es muy frecuente que nos encontremos haciendo una psicoterapia muy individualista que nos lleva a estar cada vez más aislados, a trabajar muy el yo, que yo esté bien, que a mí me vaya bien, etcétera, sin comprender que necesitamos también del otro, que sin el otro no somos nada. Entonces, una de las cosas que yo repito en el taller es cómo pasamos del yo soy al yo somos. Cómo comprender esa dimensión que ponen los existencialistas de que no hay una existencia sino una coexistencia y que la percepción de existencia individual es un sesgo cognitivo. ¿Cómo puedo ir hacia una coexistencia que me permite reconocer que estamos en una comunidad, que estamos en una coexistencia, en una interdependencia? Y eso calma mucho de mi ansiedad existencial, de mi sensación de soledad, de mi falta de sentido de vivir. Y cuando nos ponemos más en contacto con el otro, con el mundo, con la realidad en la que estoy, en lugar de
de eso que decíamos, de partes sesgadas, partes aisladas de mí, cuando voy integrando hay más superficie de contacto y ahí veo una realidad que es impepinable. Esto estaba escrito también aquí en tu... no lo había acabado de entender, pero ahora sí. Bueno, me puedo hacer una idea más. No, la verdad es que para mí es muy novedoso esto que cuentas. ¿En qué sentido? Bueno, o sea, que formamos parte de un grupo y que nos necesitamos. Esto, por supuesto, al final somos gregarios, ¿no? Somos animales gregarios, pero eh, cómo llevarlo a la terapia o cómo en terapia acompañar más allá del yo, ¿no? El paciente no es el paciente, sino que es el paciente con Mm. todo su contexto. Sí, 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 claro, claro. Pero todo su Mm, contexto, poder verlo de una manera mucho más amplia, mucho más estructural, ¿no? Es decir, la mm, soledad muchas veces como un sesgo perceptivo, como una dificultad de poder reconocer que hay contactos. Entonces, muchas veces llamamos soledad a algo, pero la realidad de la soledad es que estamos poniendo foco en lo que no hay. Es decir, que podríamos llamar a la soledad un duelo inacabado, un duelo no atendido. Muchas personas se sienten solas, como mi abuela se sentía sola, se sintió sola toda la vida. Y ella siempre hablaba de su madre. Decía, es que mi madre se fue, el día que se fue mi madre yo me quedé sola. Y hablaba siempre de que ella estaba sola, con sus hijos, con sus nietos, con sus amigas, con tal. Entonces decía, estoy sola, yo me siento sola. Pero en realidad yo lo que veía es que había un duelo muy terrible para ella, porque pues había vivido la guerra y la posguerra, y su mamá se murió, su papá no estaba, y ese duelo se quedó pendiente. Y desde ahí, al quedarse pendiente, la atención se fija en esa parte de duelo no atendido y todas las otras relaciones no llegan. mm, mm, Están, pero no llegan, no calan, mm, uno no es mm, capaz de vincularse y de reconocer el valor de ese afecto. Entonces, muchas veces ese aislamiento mm, estamos repitiéndolo, estamos con muchas dificultades de poder recibir al otro, ¿no? mm, Entonces, parte del trabajo que hacemos es ese reconocer, por un lado, que lo que papá y mamá me dieron, me lo dieron y ya está. Asumir la pérdida, asumir la distancia, asumir que me voy. Y desde ese irme, me encuentro con el mundo, aparece el otro. Yo voy a estar en un residencial, ¿no? En el que vais a hacer 7 días, ¿no? Yo he hecho algunos trabajos de grupo, con grupos, siendo yo participante, quiero decir, pero ha sido a lo largo de una formación, entonces se iba gestando como unos vínculos con el grupo, ibas conociéndolos, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que me podría generar un poco de reparo esto de irme 7 días en un grupo relativamente grande con gente que no conozco. Un grupo, cada uno haciendo su propio viaje, ¿no? A nivel personal. Entonces me pregunto cómo atendéis estas diferencias, ¿no? Cómo entendéis el ritmo de cada uno. Sí, no sé cómo se gestiona el grupo, ¿no? Con tanta gente desconocida o... En primer lugar, entendemos perfectamente que cuando alguien llega a un grupo, la mayor parte pues, no se conocen o quizá nadie se conoce. Entonces, eh, vamos a poner sobre la mesa precisamente esto, ¿no? Que hay miedo, que hay inseguridad, que no sabemos qué va a pasar, que estamos todos un poco alterados, ¿no? Y eso es normal, ¿no? Los que estamos en el equipo igual también estamos con mucha curiosidad, tenemos experiencia, llevamos muchos grupos, pero cada grupo es distinto. Entonces hay todo un tiempo de cómo los contenidos se van introduciendo poco a poco, se van preparando también encuentros progresivamente para que cada uno pueda ir interactuando primero con una persona, luego a lo mejor con dos, luego con grupos más pequeños, cómo se va haciendo un movimiento progresivo donde la persona va a ir encontrándose con uno, con otro, con tal, tal, va a ser poco a poco. Entonces eso lo tenemos en cuenta, lo cuidamos, ¿no? Las dinámicas también van trabajando pues la sensibilización, vamos ralentizando el ritmo, vamos trabajando de manera muy progresiva también con los contenidos y con las dinámicas para que podamos ir poco a poco ir entrando juntos, juntas, ¿no? Sin perder la individualidad, vamos encontrando también un ritmo grupal. Luego, además de eso, yo personalmente estoy atendiendo, estoy muy disponible durante el día. Tengo como un espacio que es como un espacio consulta,
donde cualquier persona del grupo, si tiene algún problema, alguna dificultad, o si hay algo que se queda un poco, que lo necesita elaborar, pues tenemos un encuentro que puede ser de media hora y yo pues le atiendo y vamos viendo y, en fin, estamos bastante encima de las personas, tanto a nivel individual como grupal. Y a lo largo de los 7 días, pues yo hago, no sé, 30 o 40 sesiones. Es bastante trabajo, Mm. como una manera de cuidar dónde está cada quien. Sí, Caray, no lo había, no es que haya hecho un montón de residenciales, ni mucho menos, pero no lo había oído nunca, ¿no? Como que cuidado, que haya este espacio dedicado para esto, ¿no? sí, y en Sí. las entrevistas también. Intentamos hacer unas entrevistas previas que sirven para poner un marco, para ayudar, porque no es que digamos, mira, hacemos esto, mírate el dossier y me pagas, ¿no? Es como, ¿qué me No, estás es muy diciendo? nuevo todo lo que me cuentas, ¿no? Para mí, ¿no? Lo Como, que, lo que proponemos es, nos vamos a entrevistar, vamos a mirar en qué momento estás. Yo que soy el profesional, conozco el trabajo, sé qué puede aportar y si tiene sentido para ti o no. Porque a lo mejor estás en un momento que no toca. Y estas semanas he hecho varias entrevistas y a varias personas les he dicho que no era el momento, ¿no? Y les he claro. recomendado otros enfoques, ¿no? Otras propuestas y el año que viene Dios dirá, pero yo creo que hay que cuidar y que somos nosotros los responsables, los que sabemos o teníamos que saber lo que hacemos Sí, y ver si tiene sentido esto para esa persona en ese momento, ¿no? El cuidado es parte esencial de lo que yo he aprendido con Cherif. Es algo que él lo encarna de una manera muy, muy... Está en su trabajo y lo vamos aprendiendo y yo creo que parte de lo que hay en el residencial mucho es un buen cuidado, no un cuidado que infantiliza ni que simplifica o reduce, sino un cuidado adulto, un cuidado honesto.